vamos a partir en razón de que el público ha sido muy puntual. Queremos desde Concepción, desde Balmaceda Arte Joven, sede Bio Bio, dar la bienvenida a esta primera jornada de nuestro ciclo de pensamiento crítico. Queremos decirles que para nosotros es una experiencia bien especial, puesto que esta actividad siempre la desarrollamos presencialmente en el auditorio de nuestro centro cultural acá en Concepción. Así que sean todos bienvenidos, bienvenidas, especialmente los amigos y amigas que hoy nos acompañan y que son de otras regiones distintas a la región del Biobío, porque una de las ventajas que tiene la virtualidad es que nos permite llegar a todo el territorio, ser abierto y estar presente en lugares que a lo mejor físicamente sería más complejo. Quiero contarles que este ciclo pretende poner en discusión, en debate, temas de relevancia y de importancia nacional. Si bien nuestro público preferente son los jóvenes, el mundo juvenil, con las herramientas del arte, que es nuestro trabajo principal en el Centro Cultural Balmaceda, abrimos este ciclo a todo público porque nos parece importante también que participen todas las personas interesadas. Quiero decirles que vamos a partir hoy con nuestra primera jornada, que son reflexiones críticas al multiculturalismo, que lo va a presentar Daniela Catrileo. Bueno, yo voy a presentar a Daniela ahora. Ella es escritora y profesora mapuche, ha participado en varias antologías, se ha dedicado a la escritura, también es profesora de filosofía, ha estado constantemente estudiando, investigando la temática de la multiculturalidad, la interculturalidad, así que yo la voy a dejar a ella. El formato va a ser que ella va a presentar su exposición durante unos 20 o media hora, 20 minutos, media hora, y luego les vamos a invitar a hacer preguntas o inquietudes a través del chat. Ahí ustedes pueden ir escribiendo a través del chat, y una compañera del equipo de Balmaceda acá va a ir tomando nota de las preguntas, y al final de la conferencia les vamos a dar entonces espacio para que Daniela pueda responder las inquietudes de ustedes, las preguntas, o lo que nos quieran comentar. Así que, de nuevo, sean todos cordialmente bienvenidos a esta primera jornada. Solamente quiero anticiparles y dejarlos invitados para el 15 de julio. Vamos a tener nuestra segunda jornada, que se va a tratar sobre el tema de feminismo, género y políticas públicas, que lo van a dar las dirigentes de ABOFEM, las abogadas feministas, y la tercera jornada va a ser sobre proceso constituyente, el 6 de agosto, con el profesor de Derecho Jaime Baza. Así que, tal como lo hicieron ahora, a través de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas, de los medios de comunicación, vamos a estar informando y los vamos a estar invitando para que también nos acompañen tan masivamente como en esta oportunidad. Así que, de nuevo, muchas gracias y bienvenido a la primera jornada de ciclo de pensamiento crítico. Voy a dejar entonces con ustedes a Daniela Catrileo para que los salude y inicie el conversatorio. Adelante, Daniela. Mañana Pablo. Mari Compuche, Mari Pulamien, Incheta Daniela Catrileo Cordero Piña, Incheta Filosofía Quimelfe, Ca Wirife, Inche Feula Mule, Santiago Guarayameu, Entre Mañún, Tufachi Nutram Cagún, Bueno, quería saludarles a todos, a todas, a todos quienes están presentes hoy, a las personas que están convocadas por Balmaceda, a hermanos, hermanas, compañeros, compañeras que pueden estar hoy también aquí convocados. Bueno, como les decía en Mapudungún, mi nombre es Daniela Catrileo Cordero, soy profesora de filosofía, soy escritora, y ahora estoy en la ciudad de Santiago. Vivo y trabajo acá, aunque estoy recluida como muchos también y muchos de ustedes. Y bueno, agradecer también a la invitación a Balmaceda a este Nutram Cagún, ¿no? Como esta conversación, a este encuentro. Y también a
a debatir y a pensar estas reflexiones como en este espacio crítico que en el fondo abre Balmaceda hoy en día. Primero que todo también decir que preparé una pequeña presentación, ¿cierto? Una lectura, y después de esa lectura, la idea es, como decía Pablo, que ustedes puedan ir formulando algunas preguntas relacionadas con lo que voy a hablar, pero también puede ser vinculada a las áreas donde también me relaciono, específicamente trabajo literatura mapuche, también algo de estéticas también indígenas. Me interesa sobre todo el tema de las imágenes, de arte contemporáneo mapuche también, y decirles que en la presentación que voy a mostrarles, que es muy breve en realidad, tienen también algunas imágenes de dos artistas mapuche que me parecen imprescindibles hoy también para pensar desde una perspectiva crítica al multiculturalismo y avanzar hacia un antirracismo también como propuesta de imagen. El trabajo de Sebastián Calfuqueo y de Paula Baeza Pailamilla, que van a estar presentes también en mi presentación. Bueno, para comenzar, quiero señalar desde dónde provengo, porque sin esa raíz no podría sostener todo lo que hoy realizo. Llevar a los ancestros y ancestras en la espalda no es un dicho cualquiera. Para mí es un hecho imprescindible, porque les sueño, porque me aconsejan, porque aún mantengo la firmeza que me han heredado. Incluso los llevo en mi apellido, Catrileo, de Catru y de Leufú, que significa algo así como río cortado, pero que yo he terminado llamando río herido. Mi familia paterna proviene del sur de lo que hoy es Chile, para nosotros y nosotras quienes somos mapuches Nurumapu, específicamente de una localidad llamada Chañil, que queda al interior de Nueva Imperial, que además está al interior de Temuco. Yo soy la primera integrante de esa familia que nació fuera de su comunidad. Soy hija de lo que hoy conocemos como diáspora mapuche, producto de una migración forzada que nuestro pueblo ha sostenido desde la reducción de territorios, genocidios, usurpación y colonización. Yo nací en Santiago, pero más bien en la periferia de lo que es Santiago, que no es lo mismo que decir y habitar la urbe. Eso me convierte en guarriache, una mapuche que habita la ciudad y que nació en la ciudad. Y eso también me convierte en una mapuche sin tierra. Mi familia migró desde comienzo de los 70 a la gran ciudad, o Futraguarria, como la llamamos. En ese trayecto es donde mi padre conoce a mi madre, y lo que no solo me convierte en guarriache, ¿verdad?, sino que también en champurria, una mapuche no pura, una mixtura, una mezcla entre mapuche y otra identidad. La diferencia con lo mestizo es que este no tiene una base blanca, porque no negamos nuestra mapuchidad, pero hay otras identidades fluctuando en nosotros y en nosotras. Soy hija de Ernesto Catrileo Coyihuín y Ana Cordero Rojas, y hoy me he reencontrado con muchos hermanos y hermanas mapuche en una búsqueda similar, entre el retorno, entre la política, entre la urgencia de armar una comunidad, aunque sea diaspórica. Nuestro volver no lo romantizamos, lo hacemos práctica en un andar permanente entre nuestros hogares y los territorios históricos. Habitamos el viaje desde nuestras infancias. Justamente son estos encuentros que me permiten estar hoy acá trayendo este tema, pues gracias a esa comunidad de amigas, hermanas, amigues, compañeros, hoy pensamos colectivamente. Agradezco y les mando un saludo a mi colectivo Rañin Tuleufu y a Revista Yene también, quienes son parte de estos procesos, cuyo en el fondo eje es también buscar caminos hacia la descolonización, intentando resistir a un orden colonial y a un modelo neoliberal, violento y desigual. Urdimos nuestras experiencias para fortalecer nuestras historias negadas. De esta forma decimos Petu Mongeliain, o sea, seguimos vivos, porque como mapuche aún estamos cuestionando diversas formas de ser, como muchos otros pueblos colonizados que luchan por su dignidad, incluso en la misma heterogeneidad de sus integrantes. Hoy me presento ante ustedes con toda esta memoria colectiva, advirtiéndoles también que mis reflexiones son parte de una extensa comunidad que lleva años pensando, escribiendo y trabajando por su existencia.
Hoy me pueden ver a mí ante ustedes, pero hay muchas voces que llevo conmigo. No estoy acá en un afán de representar de forma única al pueblo mapuche, sino dar cuenta de una experiencia común porque soy parte de un gran pueblo heterogéneo. Lo digo, sobre todo, porque mis reflexiones también son parte de aquellas voces, de aquella gente que lleva años luchando en estos territorios. Entonces voy a pedir que muestren el PPT con las primeras imágenes. Ahí hay ya las primeras obras que les decía. Esas cerámicas son del artista Sebastián Calfuqueo. Bueno, quería comenzar mencionando el porqué del nombre de la presentación que vemos ahí hoy día, que es una cuestión que decidimos en conjunto, ¿cierto?, a Balmaceda, a la gente que está convocando hoy día esta reunión, porque el equipo me invitó a llamarlo de otra manera, y finalmente lo cambiamos. Me habían propuesto el término de multiculturalidad en estos tiempos como de unión tripantu, y tuve que ser sincera y decirles que en realidad a mí la palabra multiculturalidad, o el concepto, ¿verdad?, más bien yo era crítica a ese concepto. Si bien es un término que se utiliza ampliamente para hablar de una diversidad cultural, no es un término que se suele utilizar desde una perspectiva crítica, ¿no? Y ahí, bueno, tuvimos que hablar y conjuntamente cambiamos el nombre por esa crítica a la utilización del multiculturalismo, como si fuese en el fondo una forma de integración. Ya veremos por qué no es una forma de integración, pero por ahora diré que llegamos al nombre Reflexiones y críticas al multiculturalismo, perspectiva antirracista, también como una manera de incluir varios temas que trabajo como profesora, investigadora y, bueno, como escritora. Para iniciar estas reflexiones, propongo algunas preguntas, ¿ya? Entonces, pido que podamos avanzar un poquito. Ahí hay otra obra que se llama Etnoturismo, de la artista Paula Baeza Pailamilla, artista de performance, artista textil también, y esa es una intervención que hizo. Después podemos hablar un poquito más de aquella intervención. Paso a la siguiente PPT. Bueno, estas son las preguntas que les quería formular para que las pensemos. La primera es, ¿qué territorios habitamos? La segunda, EPU, es, ¿con quiénes compartimos nuestra cotidianeidad? Y Kula, la tercera, es, ¿cuáles son las memorias de mi cuerpo? ¿Ya? La idea es que pensemos un poco en estas preguntas, porque creo que si nos detenemos a pensar en posibles respuestas a estos cuestionamientos, daríamos datos concretos, por ejemplo, ciudades, poblaciones, nombres de personas, instituciones, o descripciones superficiales de lo que creemos es lo que compone nuestro cuerpo, tal vez formas, colores. Sin embargo, si intentáramos profundizar más reflexivamente en estas respuestas, podríamos llegar a otra pregunta, o a otras preguntas, y quizás recién ahí a ciertos conceptos significativos para el tema que nos convoca. Por ejemplo, cuando pienso en la primera, sobre qué territorios habitamos, podría problematizar el tema del territorio. ¿De qué hablamos cuando mencionamos esta palabra? Un territorio no solo es un lugar vacío, es un espacio que tiene huellas, memorias, no está despojado de las edificaciones de la historia, no está por fuera del mapa, tiene derivas, viajes, desplazamientos, experiencias. Tiene gente que habita ese territorio y también gente que lo ha habitado en otras épocas. Tiene muertes, tiene vidas, tiene otros seres que no necesariamente son animales humanos. Hay aguas subterráneas, insectos, microorganismos. Cuando pensamos en la segunda pregunta y la tercera pregunta, podríamos decir lo mismo. La cotidianeidad está mediada no solo por un núcleo familiar, sino que este existe, sino también por comunidades y poblaciones cercanas, relaciones comunitarias, colectivas, afectivas, políticas, incluso disputas. Desde que compro en un almacén de barrio hasta cuando elijo saludar a mis vecinos y vecinas, cuando voy a la feria y me relaciono con un sinfín de sujetos y sujetas, cuando estoy en el trabajo o en la escuela,
y nos toca vincularnos con personas diferentes a nuestra subjetividad. Podemos decir que hay una red de relaciones, un tejido invisible de las conexiones que tenemos con otros, con otras. ¿Cuánto sabemos de esas sujetas y sujetos? Más allá de sus nombres, ¿conocemos sus historias, sus modos de hablar, sus pensamientos, sentimientos? ¿Hasta qué punto nos relacionamos con esos sujetos que componen nuestro diario evitar lo cotidiano? Imaginen cómo seguimos con nuestros cuerpos, más allá de sus características a simple vista. ¿Cuál es la memoria que guarda este cuerpo? ¿Qué heridas padece? ¿Qué resistencias mantiene? Podemos avanzar a la siguiente. Bueno, para ir pensando y reflexionando sobre el multiculturalismo, me parecían necesarias estas preguntas que trazan para mí de una manera fundamental un eje para ir pensando los conceptos que se ligan también al multiculturalismo. Primero, pensar en el territorio, pensar en nuestras relaciones cotidianas, políticas, y pensar en nuestras corporalidades. Ahí de nuevo nos acompaña la obra Etnoturismo de Paula Baeza Pailamilla. Para pensar entonces, estas derivas nos empujan a tener un contexto, a situarnos en las perspectivas políticas, históricas y culturales, para poder tener la noción de relación entre territorio, comunidad y cuerpo. Hay huellas, testimonios, experiencias, y por tanto hay una mirada que nos estamos dando. Por ejemplo, cuando hablamos de diversidad cultural, o de pluralidad cultural, no basta la existencia de muchas culturas, pueblos o comunidades habitando un territorio. ¿Por qué no basta? No basta porque aquellos no se mantienen intactos de las relaciones cotidianas, de encuentros y diálogos con los otros. No vivimos de manera separada con nuestros vecinos y vecinas, no vivimos de forma separada con las comunidades aledañas. Y en ese sentido, para poder reflexionar sobre aquellos pueblos, comunidades, cuerpos y territorios, no podemos pensar solo en su existencia como si ésta pudiese estar despojada de sus historias, despojada de sus violencias, despojada de sus creencias, de lo que en el fondo llamamos formas de vida. De esta manera, recién entenderemos que el pueblo mapuche, el pueblo desde el cual hablo, al cual pertenezco, no es una postal de turismo en una página del gobierno, ni una noticia sobre terrorismo en la prensa hegemónica, ni un pueblo que vive solo al sur del Biobío, porque nuestras experiencias son más complejas y tenemos el deber político de pensar aquellas complejidades. Los pueblos no son solo su pasado, mantienen su contemporaneidad porque no hay culturas estáticas, hay flujos, movimientos, dinamismo y por tanto transformaciones. Somos pueblos vivos, somos pueblos con un presente. Esa obra que aparece ahí de Paula Baeza Pailamilla, como les decía, se llama Etnoturismo, y es una intervención que hizo en un camión que tiene como en el fondo hay una especie de vitrina transparente. Ella lo que hizo en el fondo fue invitar como si fuera una mujer mapuche, ¿cierto?, dentro de este camión, como si fuese una obra del Cernatur, ¿ya? Y puso el logo, por ejemplo, del Cernatur, y puso todas sus características como al lado, entre comillas, características biológicas, que suelen hacer, o se solían hacer también antes por muchos antropólogos y antropólogas, ¿no? Las mediciones, la etnia, dice, la lengua, etc. Pero esta es una intervención de Paula, ¿no? Ella se puso en este camión, sale en el Parque Bustamante, y mucha gente se enfrentó a ver esta obra sin saber que en realidad era una intervención de Paula como artista, y no como una obra que efectivamente era de turismo, ¿no? Entonces, Paula lo que hace es revertir en el fondo varias cosas multiculturales con esta obra. Algunas de las cosas que hace, por ejemplo, es que efectivamente su vestimenta no es la vestimenta tradicional mapuche. Paula tiene otro disfraz, tiene un vestido que en el fondo no representa el traje específicamente tradicional mapuche. También lo que está tejiendo ahí no es un huitral, ¿no? No es un textil tradicional mapuche, sino más bien es un tejido que hace con las manos y que de hecho lo buscó en YouTube, ¿ya?
como ejemplo. Seguimos. Entonces, cuando nos referimos a multiculturalidad, solo caracterizamos una diversidad cultural, sin sumergirnos en las historias y luchas de los múltiples pueblos y sujetos que habitan un territorio, muchas veces con una memoria colectiva preexistente a los estados-naciones. En general, mucha gente cree que la multiculturalidad no es nociva, porque menciona a los otros, nos dice, aquí hay una pluralidad de culturas, sobre todo ante la negación que también realiza otra parte de la población sobre estas culturas, y desde donde se basan muchos para pensar una fantasía chilena de homogeneidad. No obstante, las decisiones de la incorporación del término del multiculturalismo pasaron a ser políticas públicas en varios países donde han existido movilizaciones y organizaciones de lucha por los derechos indígenas y afrodescendientes, tanto como por la lengua, la tierra, la existencia contemporánea. La denuncia ante el colonialismo. Estas luchas colectivas y sus procesos conllevaron a la construcción de organismos e instituciones que se han encargado de diseñar estas políticas públicas, muchas veces bajo la forma de becas, subsidios, actos culturales, etnoturismo, etc. Ahora bien, ¿cuál es entonces el problema con la multiculturalidad? Por ejemplo, no podemos hablar de pueblo mapuche y no realizar un contexto de lucha política, porque uno de los grandes problemas del multiculturalismo es la inexistencia de un diálogo profundo, de un entendimiento del otro y de la otra. Hay un despojo de su historicidad, de su política. Digamos que un pueblo se vuelve una imagen fácil de fetichizar, que es justamente lo que hace Paula, ¿cierto?, con esta obra. Se romantiza un pueblo y se folcloriza en base a los intereses de las instituciones, ya sean privados u otros organismos. Es por ello que a muchos les interesa hablar de Buñol Tripantu y pareciera que este mes fuese un mes de pueblos originarios, ¿cierto? Pareciera que ahora existimos nuevamente. Sin embargo, no se menciona que en este tiempo de Buñol Tripantu también hay un grupo de presos políticos en huelga de hambre y que hoy cumplen exactamente 52 días. Su contexto es que en Chile cerca de 13.000 presos han optado a conmutación de pena en plena pandemia. Sin embargo, los lamien que llevan exigiendo justicia no le han aplicado esta misma sanción. Entonces, no se menciona tampoco que hace un par de semanas fue asesinado el lamien que era huarquén Alberto Alejandro Treuquil en su comunidad Huenehuén, todavía en una situación compleja que no ha sido dilucidada. Lamentablemente, estas direcciones multiculturales no son solo parte de un aparataje gubernamental, se extienden también a otras instituciones, por ejemplo, en los colegios. En los colegios, muchas veces los mapuches aparecemos también para Buñol Tripantu, para fiestas patrias chilenas o para el mal llamado Día de la Raza, ¿cierto? El 12 de octubre. Entonces, me pregunto, ¿dónde estamos el resto del año mientras seguimos creando, trabajando, luchando, estudiando, escribiendo, pensando, existiendo? La perspectiva crítica ante el multiculturalismo no es nueva. Yo no estoy inventando nada. Hay bastante material escrito y pensado al respecto, sobre todo desde las disciplinas de ciencias sociales, con una mirada hacia nuestros territorios y hacia nuestros pueblos. Sin embargo, también hay denuncias de los propios pueblos sobre estas prácticas. Hace bastante tiempo existe la denuncia, por ejemplo, del poco diálogo y consulta previa en las comunidades antes de tomar las decisiones que afectarán a estas poblaciones en específico. Se generan entonces situaciones viciadas que transgreden los derechos de pueblos originarios porque no hay contemplada una participación de sus habitantes en aquellas decisiones. No hay consultas libres, informadas ni honestas. Entonces, de ahí invito un poco a la lectura de la cita que sale justamente en el PPT, ¿cierto? Que dice, en el fondo, por un lado, estamos ante
la publicidad permanente de relacionar imágenes con terrorismo o delincuencia, cuyo eje es visible desde los mecanismos de dominación, y por otro lado, estaríamos frente a imágenes que corresponden, ¿cierto?, a una perspectiva inclusiva o diversa, cuyo discurso de integración está amparado bajo la idea de identidad como fetiche desde la institucionalidad y sus políticas públicas. Para ejemplificar aquello, entonces, podríamos decir que como vivimos en un país multicultural, hoy se supone que estamos bajo el convenio 169 de la OIT, un organismo internacional del trabajo, pero este pareciera existir solo en la discursividad, no en la práctica, ¿cierto? Pues lo relacionado a los derechos de los pueblos por decidir sus prioridades en los procesos de desarrollo, en medida que estos afectan a sus formas de vida. Voy en estos momentos a silenciar mi WhatsApp que está sonando mucho. Denme un segundo. Sí. Había una pequeña interferencia, pero parece que era el WhatsApp de Daniela. Sí, se puede resolver. Estoy haciendo la cimarra, entonces... A ver. Apagarlo un ratito para que no se te conecte. Denme un segundo. Recuerden que pueden hacer preguntas y comentarios al chat. Nosotros en el equipo de Balmaceda los estamos recogiendo para al final de la conferencia de Daniela. Vamos a leer las preguntas, las inquietudes de todos los que están hoy día acompañándonos en este conversatorio. Ya, deberíamos... No, no pasa. A ver. Sí, pues decimos una pequeña pausa para que no interfiera, pero si no es posible, dale nomás, Daniela. Ya. La gente no me deja de hablar. Entonces, voy a continuar ya, porque justo estoy también conectada con ustedes desde mi teléfono, entonces no puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo por ahí. Continuamos. Después de leer un poco esta cita, que es parte del texto que le estoy exponiendo, seguimos. Bueno, como les decía, a través de los procesos multiculturales entonces, no se validan las legítimas demandas de restitución territorial, sino que se reafirma este racismo en diversas acciones. Por ejemplo, desde la corrupción de jueces y fiscales, en los montajes policiales, como lo fue Operación Huracán, por ejemplo, el encarcelamiento sin juicios justos, amparados bajo la ley antiterrorista, vigente desde dictadura, que se ha encargado también de perseguir y encarcelar al pueblo mapuche. Desde aquellos casos hasta, por ejemplo, hoy, la lucha nueva que se tiene de varios lamien, que son consejeros regionales contra la nueva ley de patrimonio, por ejemplo, también. Entonces, el multiculturalismo puede muy bien llevarse con el modelo neoliberal, al solo confirmar la existencia de múltiples culturas en un mismo territorio geográfico y social. Sin embargo, estas culturas viven juntas, pero no intervienen las unas con las otras, no ahondan más allá, por lo tanto, no habría relación entre ellas. Aquel multiculturalismo no deja de ser occidental ni colonial. No hay una horizontalidad, es jerárquico, al despojar de politicidad e historicidad a las poblaciones diversas. No existe una afuera donde se permita la existencia de la experiencia, de la memoria de los pueblos. A veces aparece de forma ingenua, desde el desconocimiento, de la ignorancia, de, si ustedes quieren, una especie también de humanismo profundamente paternalista. Pero lo que necesitamos es tomar nuestras propias decisiones, incidir en los contextos políticos, que nuestra lengua aparezca viva, más allá de las traducciones de las oficinas del registro civil. Abya Yala, ¿cierto?, como es llamado América Latina desde los pueblos, o al Mapu también, como llamamos a nuestro territorio histórico ancestral, no son territorios homogéneos,
Somos diferentes, diversos, diversas. Hay múltiples experiencias por rescatar. La conformación no es criolla ni solo mestiza, es indígena, afrodescendiente, diaspórica. Uno de los desafíos que tenemos es justamente reconocer aquellas diferencias para un diálogo profundo, para una transformación de los imaginarios racistas. Por eso, cuando digo, ¿qué territorios habitamos? ¿Con quiénes compartimos nuestra cotidianeidad? ¿Cuáles son las memorias que tengo en mi cuerpo? Hablo justamente de trastocar los clichés instalados del otro, sino de realizar una operación de desarticulación de estereotipos, dejar de mirar superficialmente, sumergirnos en la comprensión de las diferencias para recién ahí y desde ahí reconocer quiénes somos, de dónde venimos. Por lo tanto, someter a sospecha las imágenes y discursos que se han construido desde una asimetría, desde una estructura racista. Y esto no es azaroso. Disputar aquel espacio de la mirada múltiple, del entendimiento, de aquellas experiencias, es parte de una lucha colectiva que no está por fuera de nuestras vidas. Eso, por ahí un poco las reflexiones y las posibilidades también en torno a salir de una mirada solamente multiculturalista con respecto a la diversidad cultural, a mirar más críticamente y con sospecha también ciertos conceptos que utilizamos y que no muchas veces nos damos cuenta de qué significan, pero también y sobre todo no vaciar políticamente ni históricamente a los pueblos que llevan viviendo en nuestros territorios mucho tiempo, y empezar también a relacionarnos de forma política, afectiva, también con los otros y otras que viven cerca de nuestras comunidades, de nuestras vecindades, de nuestras poblaciones. Saber más íntimamente esas historias también es hacer micropolítica, y de alguna forma hacer micropolítica también nos conlleva a tener relaciones y alianzas que puedan ser profundamente antirracistas, y no se necesita, por supuesto, ni pertenecer a un pueblo, nación originaria, ni ser afrodescendiente para poder ser antirracista. Así que por ahí llega mi exposición. Bien, entonces agradecemos a Daniela esta primera parte de su exposición. Vamos a intentar volver al chat donde nos estamos viendo todos, o casi todos los que tienen sus cámaras abiertas. Recordarles que estamos en la primera jornada de nuestro ciclo Pensamiento Crítico en Balmaceda Arte Joven, desde Bio Bio, desde nuestra sede de Concepción. Volvemos a saludar a los que se conectaron un poquito más tarde, reiteramos las bienvenidas a todos, a todas. Nuestro público es diverso, y la idea es invitarlos a que hagan sus preguntas a través del chat. Las vamos a estar recogiendo ahora en este minuto, para que luego Daniela pueda responder, pueda conversar, reafirmar algunos planteamientos, algunas inquietudes o dudas que hayan quedado. Así que los invitamos a escribir. Vamos a pedirle al equipo de Balmaceda que me empiece a enviar las preguntas, y vamos a partir. Hay algunas que se pueden leer para que iniciemos la conversación. Hay una primera pregunta que me parece importante, Daniela, que la realiza Romina. No sé si se escucha bien. Sí, súper. Y dice ella, ¿qué reflexiones te subyacen desde la perspectiva antirracista con el concepto interculturalidad? Chaltumay. Perfecto. Bueno, hay un proceso, ¿cierto?, que si bien uno es crítica ante el multiculturalismo, paralelamente aparece el concepto de interculturalidad para poder ir trabajando la educación, para ir trabajando también otras políticas públicas que se ven a veces más reflexivas y más críticas. Yo creo que la interculturalidad es un primer paso para ir en el fondo hacia ya una educación que sea completamente antirracista y que pueda estar identificada con los territorios y los cuerpos que habitan estos lugares.
No, yo creo que la interculturalidad no es la respuesta total, pero sí es un primer paso hacia esos espacios. Sin embargo, también hay que ir mirando los procesos de interculturalidad para que no ocurra lo mismo con el multiculturalismo, me refiero, ¿no? Para que no sea capturado también y para que no sirva solamente como una especie de imagen fetichizada ni romántica sobre los pueblos indígenas y sobre las comunidades afrodescendientes. Bueno. Tenemos otra pregunta, Daniela, del público que nos está acompañando hoy en esta jornada. Claudia Poblete también pregunta, dice, ¿de qué forma hacer justicia si el gobierno no escucha? ¿Se ha avanzado en algo en relación a las políticas públicas con respecto a los pueblos, me imagino que quiere decir los pueblos originarios, después del 18 de octubre, algo como específico? Uy, esa pregunta ya es más difícil porque yo creo que hay avances, pero esos avances no se pueden ver desde después del 18 de octubre. Creo que apenas estamos en una revuelta que está en suspenso, por lo tanto tampoco hemos podido avanzar mucho desde nuestros confinamientos, desde nuestros encierros. Creo que al contrario, podemos ver mucha más violencia con respecto a los cuerpos que importan en estos momentos. No solamente pueblos indígenas y también corporalidades afro, ¿no? Sino que incluso las clases bajas de Chile son las que están profundamente también siendo hoy violentadas a través de las políticas, de las nulas políticas públicas que vemos. No soy totalmente desesperanzadora, espero que también podamos seguir luchando después que esta pandemia termine, o al menos ya baje su intensidad. Espero que también logremos cambios. No sabemos si esos van a ser de forma institucional o, como decía antes, con micropolíticas, pero por mientras creo que lo que podemos hacer es seguir trabajando en las alianzas con otros grupos que están en las mismas situaciones o situaciones similares a nosotros y nosotras. Cuando digo que no hemos visto mucho avance después del 18 de octubre, lo pienso específicamente en las condiciones que están ahora los presos políticos mapuches y en el asesinato también del huerquén Alberto, porque esto justamente sucede en un contexto donde no están siendo escuchados ni los presos políticos, ni tampoco se ha podido esclarecer más lo que sucedió con el Huerquén, y hemos visto que también se ha agudizado la violencia en Gualmapu. Hay una insistencia también bélica en posicionar un discurso profundamente patriarcal y colonial que viene insistiendo sobre el discurso de la guerra, ¿no? Como que fuésemos nosotros y nosotras quienes también están con las mismas disputas y las mismas armas con que ellos se alzan sobre los territorios, y sabemos que finalmente hoy día leía justamente una noticia que desde la dictadura no se compraban tantas armas a Israel, por ejemplo, ¿no? Este es el momento y los gobiernos como actuales son los que más armas le han comprado a Israel. Entonces eso también nos dice algo. ¿Dónde se están invirtiendo los fondos en estos momentos? ¿Qué es lo que realmente interesa y cuáles son los cuerpos que interesan? Eso creo que son las preguntas que nos dejan. Bueno, Daniela, te cuento que está muy activo nuestro público, están haciendo muchas preguntas, el tema está interesante. Tú mencionaste dentro de los puntos críticos el tema de la nueva ley de patrimonio. Pregunta Eva Mariana Lineros. Dice, hola Daniela, me gustaría que pudieras referirte a la nueva ley de patrimonio que se está craneando, leo textual, desde la institucionalidad, o cómo se justifica, desde el multiculturalismo. Claro. El problema de la nueva ley de patrimonio, que hay mucha más bibliografía, por supuesto, también hay una columna de opinión que la aconsejo mucho leer, que está en el mostrador, escrita por Salvador Millaleo, un lamien que es abogado y que está también inserto en esta lucha, y también todos los consejeros y consejeras regionales de diversos pueblos originarios que habitan este territorio. La lucha es, por supuesto, porque bajo la pandemia se intentó hacer pasar esta ley cuando no hubo consultas públicas previas a los propios pueblos, ¿no? Y el problema es que ahí choca eso con el convenio 169 de la OIT, que lo que declara específicamente
es que cuando se toman decisiones con respecto a los territorios y a su desarrollo, ya sea económico, cultural, etcétera, tienen que hacerse consultas, tiene que haber un diálogo, y ese es el diálogo que no se está respetando, y además se está haciendo justo en un momento donde la mayoría de la población se encuentra recluida. Entonces, por ahí uno de los grandes problemas es eso, pero creo que para profundizar un poco más en lo que significa la nueva ley de patrimonio, aconsejo mucho leer esa columna de opinión que está en el mostrador, para sumergirse más en lo que significa la lucha que están dando algunas personas en estos momentos por esa ley. Gracias, Daniela. También pregunta Noelia Figueroa Burdiles, dice: gracias, agradezco las palabras de Daniela Catrileo, muy necesarias en este tiempo que se mezcla todo en esta categoría del multiculturalismo, que transmite una visión integradora, vacía del sentido político y sobre todo del despojo que el desarrollo de la sociedad actual sigue produciendo en los pueblos de Abya Yala. Soy Noelia, estudiante de doctorado en estudios culturales de la UCT, y me surgió una duda en relación al mestizaje, categoría que ha sido resignificada históricamente desde las distintas investigadoras como Silvia Rivera Cusicanqui. Daniela señala que ella no adscribía a esta categoría porque niega la mapuchidad. Entonces supongo que está pensando en algo particular que me gustaría conocer. Sí. No sé si queda clara la pregunta. Sí, entendí súper bien. Claro, yo entiendo a lo que se refiere la compañera. Depende de los territorios donde uno se enuncia, la mesticidad puede tener un sentido. Por ejemplo, cuando Gloria Anzaldúa habla de su mestizaje siendo chicana, viviendo en los territorios de Estados Unidos, hablando cierto español y al mismo tiempo inglés, recordando también sus herencias que tienen que ver con las capas profundas de lo popular en México, y cómo ella se siente despojada en un entre identitario viviendo en Estados Unidos como mestiza. Y ella lo reconoce como una identidad fronteriza. El problema es que depende del contexto, también depende cómo nos enunciamos. Llamarse en Chile mestizo o mestiza, al menos para gente que tiene como también, que tenemos una ascendencia indígena, es justamente borrar aquellos pueblos de donde provenimos, porque en el fondo uno de los procesos políticos profundos, que no son azarosos, como dije hace un rato, sino que son creaciones de imaginarios, es que la homogeneidad tiene base sobre el mestizaje, ¿no? ¿En qué sentido? En que el mestizaje espera ser una maquinaria homogénea que dice que todos somos más o menos iguales, pero emborrona nuestra herencia indígena. Y yo en ese sentido resignifico otra palabra, que es la palabra champurria, ¿no? Que en el fondo lo champurria viene a ser una palabra que proviene justamente de los periodos de conquista y colonización, es una palabra que viene desde otros territorios, y acá es utilizada para hablar justamente de una mixtura, de una impureza, sea esta en las comidas, sea también en los tragos, en la forma de hablar, pero sobre todo los champurrias resignificados desde el pueblo mapuche para hablar sobre un mapuche o alguien que no es puro, ¿no? Que tiene una base de mapuche, pero a la vez tiene otras identidades. Entonces, a pesar de que es una palabra que por mucho tiempo se tornó peyorativa, burlesca, ¿no? Para decir o ofender a otros, creo que hay nuevas generaciones que nos estamos reapropiando de esta palabra para poder tornarle de un significado político. Decir champurria no es decir que no somos mapuche, al contrario, reafirmamos nuestra mapuchicidad a través de los champurrias. Gracias, Daniela. Seguimos entonces con las preguntas de los amigos que nos acompañan hoy, del público, preguntas diversas. Hay también profesores presentes que están preocupados por el tema de la educación. Tengo otra pregunta, Daniela, dice de Ángela. ¿Crees que la incorporación de ramos que enseñen el mapudungún como lengua podría ayudar a enseñar a niños y niñas sobre la cosmovisión mapuche, entendiendo que la lengua es expresión de una cultura y explica el sentido del mundo? Yo, por lo menos de forma personal, estoy muy de acuerdo con respecto a la incorporación del mapudungún en los colegios, ¿no? En las escuelas, y como un ramo que debiese ser obligatorio.
no solamente el mapudungún, sino que tuviesen la posibilidad los niños, niñas, niñas de poder tener otras lenguas que se hablan en estos territorios, porque no son lenguas que sean lenguas clásicas muertas, son lenguas que se mantienen vivas, que en el fondo hablan también de una mirada del mundo, de una forma de vida, y creo que si hubiésemos tenido esa posibilidad de elegir, de tenerla también ahí, que esté presente, que nos aclare cómo traducir al mundo desde otra lengua, una lengua que ha permanecido acá y que hay mucha gente que lucha porque permanezca, creo que es fundamental. Yo creo que por ahí, no solamente en la escuela, sino que uno mismo, no sé, yo también provengo de una generación que habían palabras en mapudungún presentes en mi familia, pero a mí no se me enseña a hablar en mapudungún como a muchas otras personas, justamente para no ser identificada como una sujeta fácil de que sufra ciertas discriminaciones y por supuesto racismo en su colegio, ¿no? Entonces, creo que en estos momentos debiésemos también intentar reapropiarnos y volver a hablar nuestra lengua de la forma en que sea. Si no sabemos hablarla muy bien, champurrearla, tratar de incorporarla en nuestra cotidianeidad y de ir aprendiendo qué significan. Hay mucha gente que está trabajando políticamente para eso. Hay gente que admiro mucho, que lleva años instalando el tema de las lenguas, y estoy completamente de acuerdo que las lenguas son una forma también política de lucha. Tengo un par de preguntas que están vinculadas, tienen que ver con la preocupación de la educación. Las voy a leer juntas, Daniela, para que puedas... por ejemplo, Bárbara Inostroza Retamal dice: hola Daniela, ¿cómo podemos enfocar esto en la educación? Sobre todo los colegios que siguen el modelo educativo chileno. El profesor de Historia, Eduardo Pereira, dice: desde la mirada de una educación inclusiva, ¿cómo se podría incorporar en el currículum nacional una revalorización de la cultura e historia del pueblo mapuche? Súper. Creo que lo difícil en estos momentos es pensar que va a haber una voluntad política de abrir los currículums nacionales desde la educación chilena. Creo que han habido avances, sin duda. Ya al menos muchos colegios ya no leen la historia contada por Sergio Villalobos, donde se supone que los mapuches fuimos extinguidos y donde nos llaman araucanos todavía. Creo que hay avances. Sin embargo, creo que debiesen haber más avances, y por ahí yo sé que es complejo porque también la institución escuela es compleja. Yo soy profesora también y sé que hay luchas que cuesta dar en algunos colegios también. Y por ahí yo creo que las mayores luchas, más que aportar ahí en el propio currículum, es a través de la propia micropolítica de profesores y profesoras, con un afán de transformar también sus propias clases. Saber qué lecturas pueden ser más apropiadas, cuáles son las investigaciones que se les pueden dar a estudiantes, que por favor no solamente referencien a niños y niñas mapuche que tengan en su clase cuando nos toque Buñol Tripantu, por ejemplo, sino que estén presentes en una enseñanza y que sobre todo sea dialógica. Yo comprendo la educación también como una forma no jerárquica donde el profesor o profesora están parados bajo un currículum que es la Biblia de quienes están enseñando, sino que al revés, ¿no? Aprender nosotros y nosotras también de las historias que traen esos niños, las memorias, sus herencias, de las formas de vida. ¿Cuántas veces les preguntamos a esos niños y niñas, ¿cierto?, qué es lo que traen desde sus hogares? Y cómo les enseñamos también de una forma didáctica a quererse, ¿no? Finalmente también uno de los grandes problemas del racismo es justamente que la gente desconozca sus orígenes, desconozca sus raíces y no quiera mirarse a un espejo porque nos han enseñado a no querernos durante toda nuestra vida. Entonces, creo que por ahí la micropolítica afectiva, ¿cierto?, de lo que pueden hacer los profesores en una sala de clase o con sus estudiantes, es justamente tratar de aprender con lo que ellos traen y con lo que nosotros podemos también recuperando. Siempre hay puntos de fuga, creo, ¿no? A pesar de que estemos en lugares muy cuadrados, todavía creo en los puntos de fuga donde podemos hacer pequeñas revueltas, aunque sea dentro de la sala de clase. Super. Estamos también seguimos en la preocupación, parece que tenemos hartos profesores en el público. Bárbara Inostroza, que ya nos había consultado,
te pregunta, ¿cómo podemos trabajar esto en clase sin caer en el error de romantizar esto? Por ejemplo, yo tengo muchas intenciones de aprender y enseñarlo en mis clases de matemáticas, pero no sé cuál es el camino correcto, dice ella entre comillas. Ujú. Yo creo que una posible respuesta puede ser también tener organizaciones y colectividades que estén también ampliamente validadas también por las poblaciones de las cuales nos vamos a referir. No sé, por ejemplo, específicamente a la población o al pueblo mapuche, si nos queremos referir a ello y a ella, hacer una búsqueda que sea más compleja, no quedarnos como en lecturas que pueden ser más fáciles, sino que ir indagando también en qué grupos, específicamente también de investigadores e investigadoras mapuche, que se encuentran haciendo un trabajo, yo creo que sí, muy significativo para los tiempos que vivimos. Eso por una parte, ¿no? Cuando hablamos más de investigación, pero también podemos consultarlo. Hoy en día es más fácil, creo. Hay más redes también conectadas a través del mundo digital. Hay muchos, por ejemplo, Instagram en estos momentos de no solamente investigadores e investigadoras o grupos o colectivos de historia mapuche, sino que también de activistas, ¿no? Que están ahí presentes hablando de lo que sucede, y también de gente que está enseñando el mapuzungún de una forma también didáctica, de una forma entretenida para muchos niños y niñas. De hecho, hay memes también en mapuzungún, y eso también es una forma, ¿cierto?, de poder recuperar nuestra lengua y poder enseñarles a otros, a otras, lo que significa. Yo creo en los puentes, justamente lo que decía contra el multiculturalismo, que yo creo que no permite esos puentes. Yo creo que la única forma acá es la alianza, hacer encuentros, y para eso tratar de comprender que el pueblo mapuche también es heterogéneo, es complejo, obviamente, y dentro de eso ir buscando, indagando cuáles pueden ser mejores como mejores puntos de vista, más validados por también la comunidad, ¿no? Parece que no hay más preguntas. Daniela, no sé, un minuto final para despedirse y estaríamos cerrando. Bueno, agradecerles, Fentra Mañú, muchas gracias a Balmaceda, estos espacios de diálogo, de conversación que creo son justamente el inicio y lo que hablamos, ¿no? Cómo generar redes y diálogos justamente para empezar a pensar más allá de lo que la televisión o ciertos medios específicos nos dicen. También, bueno, agradecerles a todos, a quienes están hoy día presentes, escuchando, reflexionando también sobre estos temas. Recordar que en estos momentos también se cumplen 52 días de la huelga de hambre de presos políticos mapuche, que piden, ¿cierto?, el cambio en estos momentos de pandemia también, con respecto a la prisión. Decir también que, bueno, que seguimos en lucha entre todos, entre todas, no solamente el pueblo mapuche. Reafirmo lo de las alianzas, creo que también es importante poder vincularnos justamente a otros pueblos y estar también haciendo puentes con el pueblo chileno, que también teníamos una revuelta en suspenso y tenemos que retomar apenas termine todo esto. Muchas gracias, Daniela. Queremos reiterar, agradecerte esta exposición muy, muy interesante. Esperemos que no sea la primera ni la última en que podamos realizar acciones conjuntas. Estamos muy interesados en Balmaceda Bio Bio por generar estos debates y sobre todo el tema que tú manejas también. Queremos también agradecer a nuestros amigos y amigas que hoy día nos acompañaron. Estamos todos aprendiendo de estas nuevas plataformas y de comunicarnos virtualmente, así que les pedimos excusa de alguna interferencia o cualquier falla técnica, pero también agradecerle a ustedes el respeto, la participación, las preguntas, la interactividad, así que espero que nos podamos ver en las próximas jornadas de nuestro ciclo de pensamiento crítico en Balmaceda Bio Bio. Así que muchas gracias a todos y a todas y esperamos vernos el 15 de julio. Están todos cordialmente invitados. Nos vemos.